La conmoción. Bitácora de una obra en descomposición. Dice una llamada. Me gusta mucho la idea de contar una historia rota a través de diferentes fragmentos y que el espectador pueda ir como reconfigurando desde dónde se habla. Me parece que necesita como un pequeño marco de introducción para que no empiece desencajado, digamos, el espectador como a ver, pero inclusive esa pequeña introducción tiene que seguir esa lógica. Como puede ser una cita así como, no sé, como esto. Dice un proyecto. El deseo de esta obra surge hace 10 años. Nos interesaba explorar escénicamente ciertos episodios de destrucción a gran escala de la historia mundial. Hiroshima, Chernobyl. Indagar en la catástrofe como fenómeno de espectacularidad. ¿Y qué pasa con lo humano? Con esa producción subjetiva, luego del acontecimiento. Dice Alessandro. Si tuviera una vida por delante, la pasaría relatando esta historia para comprender qué quiere decir que la verdad solo se concede al horror y que para alcanzarla hemos tenido que pasar por este infierno. ¿Por qué las cosas solo llegan a ser verdaderas en la dentellada de la desesperación? Dice un chat. Septiembre de 2019. Ganamos el premio a la creación, muchachis. Vamos, los abrazos, hermano de la vida. Nos veamos y nos flashemos. Sí, juntada y De celebremos. una, hagamos una juntada. ¿Pueden el viernes? Yo viernes voy a ver la tesis de la PAM. ¿Ya lo vieron? Yo reservo para el sábado. El viernes salgo de ensayo a la misma hora de la función. Dice un chat. Febrero 2020. Bueno, hoy dejamos todo funcionando con las dos computadoras. Yo creo que nos haría falta un ensayo más antes del martes como para ir bocetando algunas escenas. ¿Quedamos en algún día de la semana? Yo podría el lunes a la mañana. Sí, yo también puedo el lunes a la mañanita. Disculpen chiquis que no respondí con mi disponibilidad. Estoy en 1000 con el estreno. Todo bien, watch. Dice un chat. Chicos, anoche me entró un murciélago a casa. Tuve que llamarlo al Ernie para que lo saque porque no me animaba ni a tocarlo. Dice un boceto de guión documental. La ficción sobre la que trabajábamos de repente se hizo carne en la experiencia del confinamiento. Dice un chat. Marzo 2020. 1305. Guachines, ¿qué onda? ¿Cómo es el día de mañana? ¿No te enteraste? No hay mañana. 13:23. Ay, boludo, qué alivio. 1323. Ensayamos desde videollamada. 13:24. Multimedia omitido. 15 horas. No, che, posta. ¿Vos decís que no nos juntemos? 1950. Multimedia omitido. 19:50. Multimedia omitido. 19:59. Multimedia omitido. 20 y 13. Chicos, ahí vienen las noticias y dice lo siguiente. Suspensión de clases hasta el 31 de marzo, cierre de fronteras, suspensión de espectáculos deportivos y culturales y licenciamiento a mayores de 60 años. También dice cierre de parques nacionales y un montón de otras cosas más. Como nada. Me parece que medio que no da, ¿no? 2014. Multimedia omitido. 2023. ¿Y suspensión de ensayos para obras apocalípticas también? Dice Svetlana. No se hallaban palabras para unos sentimientos nuevos. Y no se hallaban los sentimientos adecuados para las nuevas palabras. Sencillamente ya no bastaba con los hechos. Aspirabas a asomarte a lo que había detrás de ellos, a penetrar el significado de lo que acontecía. Estábamos ante el efecto de la conmoción. A veces las voces se abrían paso como llegadas desde un sueño, o desde una pesadilla, desde un mundo paralelo. Dice un chat. ¿Cómo andan, guachis? ¿Cómo van sus ritualitos diarios? Escuchen, ¿Quieren que hagamos hacemos una... alguna llamadita estos días para charlotear un rato? Sí, nada, conversamos un poquito. Re, ¿En boludo. qué anda cada una? Tengo la cabeza como una calecita. Dice una escena. Día 209. No pronunciar palabra durante meses. Día 401. Tener miedo y no saber de qué. Día 843. Olvidar tu propio rostro. Día 905. Olvidar el habla. Día. Dejar de contar los días. No soñar. Dormir a secas. Día. No hay forma correcta a la cual volver. Dice un boceto de guión documental. Volvimos a arrojar los materiales al espacio, desempolvamos las ideas y los hallazgos,
Volvemos a volcar el imaginario en la escena y surgieron otras preguntas. ¿De qué está hablando este material? ¿Hoy tenemos ganas de hablar de esto? ¿Esta es la sensación que queremos generar? Dice una escena. Corremos al interior de nuestra casa en llamas. Tomamos un objeto de un armario. Salimos de allí y nos pasamos meses o años intentando comprender el designio que en él se cifra. Nos reunimos en una ronda de bonzos con los rostros cubiertos de ceniza, exhibiendo los pedazos de un gran acertijo. Dice un proyecto. La sensación es la de estar ante la vastedad, viendo solo una parte de algo que es tan grande que desborda no solo el espacio, sino la comprensión. En la dramaturgia de la obra todo se continúa, todo repercute, solo que en otros niveles, en otros lenguajes. Entender los hiperobjetos de la obra es intuir un código poético, el de una traducción rota. Dice un chat. Chiquis, ayer se nos llenó la casa de abejas. Entraron por la ventana de la cocina y empezamos a correr para todos lados, nos encerramos en el pasillo y después con humo de un cuadradito de palo santo que encontramos empezamos a espantar las abejas. Dice una escena. Un día, los canales se volverán a llenar de peces y las calles de ciervos y jabalíes, y no pasaremos más hambre ni soledad. El silencio inundará la ciudad y oiremos nuestra dicha a la distancia. Todas las frutas se sentirán como nuevas y nada de lo que hagamos será un error. Dice Ignacio. El acontecimiento no se reduce a pura perplejidad frente a lo inaudito. Se trata de la capacidad de lo inaudito para transformar la configuración que ha quedado perpleja frente a él. Dice Alicia. Un lugar poroso en la madera, un lugar que mantenga abierto el mundo. Dice un boceto de guión documental. Pusimos el cuerpo para condicionar un espacio abarrotado de cosas viejas y venido abajo por el paso del tiempo. Despejamos, acomodamos, limpiamos, perforamos, colgamos barrales, instalamos luminarias, oscurecimos el espacio. Le pusimos la cuántica. Dice un diario. A la hora de poner el cuerpo, un factor nuevo apareció: los protocolos. Ensayamos 1 hora y ventilamos media hora. ¿Qué tan cerca podemos estar? ¿Nos podemos tocar? ¿Cómo transformamos las partituras que ya teníamos sistematizadas? Dice una llamada. ¿A pesar de todo estamos queriendo hacer una obra? Dice Rosario. Las ideas son vueltos perdidos que jamás quedan en los bolsillos. Dice un proyecto. Nuestra pregunta para pensar los elementos de la escena es por el efecto de los dispositivos sobre el modo en que las cosas se materializan. Preguntar no cómo son las cosas, sino qué les sucede cuando algo las atraviesa. Dice una llamada. Esto nos puso en un lugar muy hermoso, que fue el lugar de la escucha. Una escucha sincera no solo a los materiales de la obra, sino también a nuestro contexto y sobre todo a nuestros cuerpos. Dice una llamada. ¿A costa de qué se hace una obra? ¿Cuánto se creen que lleva a poner el cuerpo? Dice un chat. Estoy pensando en ustedes. Los extraño. Dice una llamada. ¿Qué es el teatro sin los cuerpos? Dice una llamada. Dale, listo, entonces me pareció re bien la decisión. Yo creo que ya con esto ya
Hasta ya estrenamos. Damos sala entonces. Si no me recibían con ese chiste, iba a ser horrible. Me iba a ofender mal, boludo. Vale. Que es el mismo chiste que hacemos desde que nací, boludo. Yo nací de que damos sala. Que se vuelve más gracioso, sobre todo teniendo como la historicidad que nosotros tenemos con esa frase de decir damos ala en situaciones como completamente adversas, hostiles, como súper surreales, como anecdóticas para el resto de la vida, ¿entendés? Como, claro, ¿cómo no vamos a hacer ese chiste de toda la vida? Dice un correo: ¿por qué no han terminado la obra como el resto de los grupos? Dice una escena: fue la peste, fue la duda, fue el miedo. Fue la curiosidad, fue calle abajo, fue maravilloso. Dijiste que no me preocupara. Tiene sentido esto. No te alcanzo. Todo va a estar bien. No hubo aviso. No hubo aviso. Me han crecido escamas. Todo va a estar Todo bien. va a estar bien. ¿Pediste ayuda? ¿Pediste ayuda? Los animales han vuelto. Que nadie suelte la cuerda. ¿Alguien sabe dónde estamos? Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Dice un boceto de guión documental: el teatro no soporta concesiones con la virtualidad. No puede ser a medias, o en diferido, o videado. ¿Es o no es? ¿Sucede o no sucede entre un individuo y otro? ¿Cómo hacer para seguir en este contexto? ¿Forzarnos a tener una idea revolucionaria que cambie todo el panorama y nos salve? No sabemos. Lo que sí sabemos es que seguir llevando nuestra práctica como si nada de esto estuviera pasando es un pifio. Dice una escena: me niego a salir de abajo de estos escombros y ser cómplice de que algo humano sobreviva. Arriba es la misma ciudad la que se levanta y luego cae sobre los cuerpos sin interrupción. Alguien tiene que parar, sembrar un gusano que la coma lento. No hay golpes que tumben ciudades. Hay termitas que roen sus vigas, hongos que les lamen las raíces. Dice un chat: yo tengo un hongo en las uñas de mis dedos gordos del pie desde el año 94. Ni mi cuerpo como maquinaria biológica inteligente, ni la ciencia, ni las prácticas alternativas de curación han logrado sacarlo. O sea, tengo un huésped visible que va conmigo a todos lados, sabe más de mí que yo de él, y a mi organismo parece no molestarle. Para mí ese hongo es nuestro teatro. Hoy en teoría está muerto, o muerto vivo, si pensamos que la pandemia es la caja cuántica de Schrödinger. Dice una escena: abajo, afuera, adentro, hay una fiesta pausada, minuciosa, consentida de bichos descomponiéndose entre sí. Estamos invitados a esta fiesta contra lo que se acumula, contra la inmovilidad de lo que solo se parece a sí mismo, contra las palabras petrificadas, los pactos irrompibles, las fronteras sin tráfico, contra las fronteras, sobre todo contra las fronteras. La frontera de lo vivo y lo muerto no existe. Lo muerto no desaparece, no sale de cuadro, porque no hay fuera de cuadro, no hay afuera del afuera. Las cosas ya están en el afuera y tienen hambre de nosotros. Más vale hacerse uno con las cosas temprano y de a poco, a que pase de golpe y sin reparos, que no van a dejar de comernos porque les dejemos de prestar atención. Todo lo vivo se descompone entre sí cuando apestan las axilas, las muelas, cuando se ponen blancas las heridas, cuando se gangrena una pierna.
cuando los parásitos de afuera comen más rápido que los de adentro. Estar vivo es solo una cuestión de velocidades.